Ustedes van a ver en sus pantallas, van a ver en sus pantallitas. Yo ahorita me regreso acá. Van a ver en sus pantallitas no, esta no es esta. Sí, yo ahorita me regreso acá. Van a ver en sus pantallitas, van a ver el botoncito rojo, que es este que está. Yo lo estoy. Ah, alguna le quiere tu atención, cerrando. Aquí está el botoncito rojo. Sí, y es porque la reunión se está grabando. Bien, entonces, antes de empezar, eh, quiero que ustedes vean, no lo voy a poner en modo de presentación porque quiero que ustedes vean algo aquí. Aquí está. Hoy vamos a empezar viendo dos cosas, ¿no? Uno es el fenómeno, no, perdón, vamos a ver los paradigmas, vamos a ver la jerarquía de las escalas en función de las variables y vamos a ver esto que es lo más importante que a mí me súper interesa que ustedes se graben desde ahorita. Aquí le pusimos desenlace biológico, pero puede ser enfermedad, puede ser salud, puede ser bienestar, puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Lo importante es que ustedes entiendan que la realidad es así. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Vean, ¿no? Es decir, eh, la realidad es multivariada y siempre ha sido multivariada. A uno no le pasa una cosa porque, digamos, algo tan sencillo como decir, ay, se cayó y se golpeó. O sea, el hecho de caerse y el hecho de golpearse tiene un montón de factores previos y asociados, ¿sí? Que provocaron que eso sucediera. Si no se corta con un cuchillo, hay un montón de factores previos asociados que provocaron que eso sucediera, ¿sí? Entonces, ahí la realidad, y desde ahorita tienen ustedes que aprender esto, la realidad es multivariada. Es decir, cada fenómeno que estamos nosotros estudiando, cada uno de estos fenómenos realmente está relacionado. Veamos estos puntitos como les vamos a denominar factores o variables. Sí, sí. Cuando estemos en la vía 2, a esos factores les vamos a denominar factores de riesgo o factores protectores. Y en el mundo de la epidemiología, en el mundo del análisis de datos, un factor de riesgo, sí, un factor es una variable y el concepto de riesgo es la probabilidad. Cuando yo digo riesgo, en la epidemiología es probabilidad. Entonces, un factor de riesgo es una variable que tiene la probabilidad de intervenir conmigo, dando como resultado un evento que es favorable para mí o un evento que no es favorable para mí. Por ejemplo, ahora está muy de moda el tema del sobrepeso, la forma en que la gente come, la forma en que la gente hace ejercicio, la forma en que la gente duerme y la forma en que la gente no solo come, sino que afecta su microbioma, es decir, su microbiota le decían antes, pero ahora le decimos microbioma. Y está muy de moda ahora hablar de las bacterias buenas, las ficomitetes, y hablar de las bacterias malas, las bacteriomitetes, digamos, y hay una relación, una razón entre unas y otras, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, que es ese concepto. Y entonces, todos esos, las bacterias buenas, las bacterias malas, dormir, eh, ¿qué otra cosa dije? Hacer ejercicio, el sobrepeso, todo eso está relacionado, digamos, por ejemplo, con un estado de bienestar físico y mental. Ese podría ser el desenlace biológico o un estado de malestar físico y mental, ¿sí? Y cada uno de los variables, ¿sí? Que mencioné son estos círculos que están acá, ¿sí? Estos círculos que están acá. Ahorita no le vamos a dar connotación al color del círculo, ¿sí? Pero digamos, podríamos decir, si ustedes quieren, que estos son, si el círculo es muy débil, es un factor protector débil, si el círculo es muy fuerte, es un factor protector fuerte, y si el círculo es gris oscuro, es un factor agresor. Es algo que está relacionado con nosotros, pero nos está causando un desenlace no favorable. Entonces,
¿Qué es lo que hace qué es lo que se ha venido haciendo? Porque realmente imagínense, desde 1898 se sabe que la realidad se tenía que estudiar de manera multivariada. Es decir, no como la estudiamos nosotros, sino que, pero lo que sucedió es que no había software. Entonces hacerlo de manera multivariada era muy complicado. Ahora es bien fácil y ustedes lo van a aprender y lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos el desenlace. De hecho, ni siquiera buscamos el desenlace, sino que decimos, vamos a ver los valores de azúcar en sangre. Este punto que está acá son los valores de azúcar en sangre. Este punto que está acá, bueno, no porque serían, si estuvieran elevados estarían acá, pero digamos, los valores de azúcar en sangre, los valores de ácido úrico, los valores de triglicéridos, los valores de colesterol, los valores de presión arterial, el peso, la talla, bueno, más que todo el peso, ¿sí? La circunferencia de la cintura, por ejemplo. Todos esos se los medimos a una persona y podemos hacer evaluaciones de manera individual, digamos. Aquí le estoy midiendo, digamos, la circunferencia de cintura a alguien y bueno, ahí se quedó. Pero si yo ya asocio la circunferencia de cintura con un valor elevado de azúcar, con un valor elevado de triglicéridos, con un valor elevado de colesterol, con un valor elevado de presión arterial, resulta que esos cinco resulta que son como desenlace biológico lo que llamamos síndrome metabólico, ¿sí? Que está muy de moda. Y entonces yo ya lo divido entre hombres y mujeres y resulta que a las mujeres les pasa 4.1 veces más después de los 40 años tener síndrome metabólico que a los hombres. Entonces digamos que realmente uno debería empezar a estudiar al revés de lo multivariado a lo bivariado y a lo univariado. Pero, pero, lo hacemos al revés, sí. Lo hacemos al revés porque la verdad es que por costumbre lo hacemos así, porque podríamos cambiar el modelo y empezar al revés. Lo que pasa es que sí es más fácil entenderlo de la otra forma, ¿no? Por ejemplo, estudiar nada más aquí el peso de una persona, la talla de una persona, espérame que esto se, el peso, el, ¿qué necio esto? Ahí está. El peso de una persona, la talla de una persona, los valores de colesterol de una persona. Y si lo dividimos entre hombres y mujeres, pues entonces ya el peso de mujeres, la talla de mujeres, el peso de hombres, la talla de hombres, etcétera, ¿no? Pero lo estamos estudiando de manera individual. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, este, hombre, mujer, azúcar elevada, azúcar no elevada, entonces ahí ya empiezo con el concepto de bivariada. O sea, porque ya estoy hablando de hombre, mujer, es una variable, y elevado, glucosa elevado o no elevado es otra variable, pero están bivariadas, ¿sí? Porque las dos tienen, este se mueve solito, las dos tienen respuestas bivariadas, ¿no? Entonces, ese concepto es bien importante. Luego, cuando estamos en la bio 2 entendemos el modelo de Kenneth Rothman, que habla de causas suficientes, componente de causa y causas necesarias, y vemos el modelo de Mark Lalonde. Pero eso ya es como todas esas variables las hacemos encajar en un sistema. Ahora dirían en un ecosistema. Ustedes ya vieron que es ecosistema porque ya pasaron la biología 1 y la biología 2. Pues ahora muchas cosas les dicen ecosistema, incluso en el software. Eh, todos conocemos, todos conocemos eh, Google, ¿sí? Y Google es un ecosistema, ¿no? Si nosotros vemos Google, su ecosistema es todo lo que nos sirve. Por ejemplo, si ustedes quieren editar un video, está el Google Beats. Si ustedes quieren hacer una presentación como esta, está el Google Meet. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, presentaciones como esta que está acá, miren, esta presentación creo que está hecha con eso. Aquí está. Está hecha con Notebook LM, que también forma parte del ecosistema. Y todo está, digamos, si ustedes están en su Gmail, en los botoncitos que están arriba a la derecha, ¿sí? Ahí los puntitos que están ahí, ahí está todo,
toda la suite, digamos, de Google o el ecosistema de Google. Si ustedes se van a Microsoft, exactamente igual, todas las aplicaciones que tiene Microsoft, eh, desde las más sencillas, ¿no? Eh, Word, Excel, Access, OneNote, OneDrive, eh, Copilot, todos esos también ya son un ecosistema. Pues este es igual, realmente, o sea, todos están relacionados y todos se interrelacionan. Yo puedo hacer una tabla en Excel y la importo o la exporto a Word. En este caso, vean ustedes la comparación. Si yo tengo aquí a dos personas, o sea, a hombres y mujeres, y tengo los valores elevados de azúcar, tengo los valores elevados de triglicéridos, tengo los valores elevados de ácido úrico, tengo los valores elevados de presión arterial, ¿sí? Y los relaciono con estos que están acá. Estos están formando un ecosistema en salud. Esta gráfica, que en APA se llamaría figura, pero aquí le vamos a llamar gráfica o esta figura, vamos a tenerla en mente siempre, ¿no? La realidad es multivariada. Eso desde ahorita tienen que aprender. La realidad es multivariada. La realidad no es ni univariada ni bivariada, sino que es multivariada. O sea, las cosas le pasan a uno porque hay un montón de factores que están haciendo que le pasen a uno. Claro, algunos influyen más que otros, ¿sí? Y unos tienen lo que se llama la proporción atribuible o eso ya es elaboración mía, el peso de la culpa, digamos. No todos pesan igual. Entonces, a eso se le llama en el mundo de la epidemiología, en el mundo del análisis de datos, en el mundo de la ciencia de datos, se le llama proporción atribuible. ¿Cuánto cada uno de esas variables, ujú, como peso, como talla, etcétera, contribuyen a que yo tenga un desenlace, ya sea favorable o no favorable? Entonces, es lo que yo les decía al inicio, esas variables se vuelven variables protectoras o variables agresoras. Y también les decimos factores, pero es lo mismo, una variable es lo mismo que un factor. Entonces, aquí lo que tenemos es un montón de puntos, son variables o factores, que pueden ser agresores o pueden ser protectores. Eso no ha cambiado todavía. Y, y todas se interrelacionan tanto con el desenlace biológico como entre ellas. Y algunas de ellas se potencian. Y al potenciarse, digamos, al unirse, por ejemplo, esta grisita con esta, como este color, ¿qué será? Como cafecito, lo miro, café débil. Si estas dos se unen, de repente pueden potenciar, ya sea em, su comportamiento como factores favorables a los individuos o su comportamiento como factores no favorables. Independientemente, son una cosa y juntas son más más dañinas o son más beneficiosas para los seres humanos. ¿Por qué hablamos de los seres humanos y hablamos de todas sus características? Porque este es un curso en salud, en salud humana. Entonces tenemos que hablar de humanos, ¿sí? Probablemente si este curso fuera en veterinaria, tendríamos que hablar de especies animales y si es en biología, pues tenemos que hablar de otro tipo de especies o de plantitas o no sé, digamos. Pero como estamos en un curso para humanos, porque este es un curso para que ustedes aprendan las mediciones humanas y luego qué hacemos con las mediciones humanas y cómo las interpretamos, entonces, pues hablamos de humanos. Y los humanos se dividen entre hombre y mujer. Así, sencillo, hombre y mujer, ¿sí? Por lo fenotípico, hombre y mujer. Entonces, todo lo que hacemos de aquí en adelante lo dividimos o le llamamos, lo ajustamos, así se dice, se ajusta por hombre y mujer. Ok, dicho esto, entonces la realidad es multivariada, no se olviden, pero la estudiamos de manera, primero, univariada por una variable, luego bivariada cuando hay dos variables, y pues digamos de último la multivariada, que es la bio 2. Lo siguiente que vamos a ver acá es esto, los paradigmas. Ya lo habíamos hablado, pero solo repasarlo, ahí se recuerdan. Un paradigma es la forma en que nosotros vamos a observar la realidad.
Es decir, y las mediciones las podemos hacer de dos formas, con el paradigma naturalista o cualitativo, donde a lo que voy a medir es sujeto. O sea, básicamente es lo más común de usar en ciencias sociales, en antropología, en sociología, en todo este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de ciencias. Entonces, yo voy y hago una entrevista con una persona, la dejo que exprese su opinión y eventualmente su opinión puede cambiar mi opinión. Entonces, es lo que se llama, los paradigmas naturalistas, lo que se llama los paradigmas dialécticos. Él habla, la persona que yo quiero entrevistar o la que yo quiero hacerle una medición, y yo también hablo. Como por ejemplo, el ejemplo que les di la semana pasada, el viernes. Voy con un experto en tráfico y le digo, mire, ¿por qué cree usted que del 2013 al 2023, que es donde se tienen más datos, a excepción del 2020, por el tema de la pandemia, que todos estuvimos encerrados, el número de accidentes de tránsito ha aumentado? Como él es experto, pues me va a explicar un montón de cosas que él cree que es por lo que se ha aumentado. Y pues yo tengo también mi idea preconcebida y puede ser que en un momento dado los dos lleguemos a una nueva idea, ¿no? Y entonces empezamos a conversar, empezamos a compartir y eso es lo que se llama, digamos, el estudio dialéctico. Yo digo algo, la otra persona me responde, también dice algo, los dos tenemos una creencia de por qué han aumentado los accidentes de tránsito y al final podemos llegar pero a un acuerdo. O el otro realmente de verdad tiene muchísima más información y me termina convenciendo a mí. ¿Sí? Ok. Ese es el paradigma naturalista. Y el paradigma positivista es cuando simple y sencillamente a la misma persona vengo yo, digamos, don José Pérez, vengo yo y le digo, pero mire, don José, hoy sí no vengo a hablar yo de accidentes de tránsito, sino que quisiera invitarlo yo a participar en un estudio para medirle, usted tiene más de 40 años, para ver si usted no tiene síndrome metabólico. Entonces yo necesito que usted me firme este consentimiento informado y vamos a medirle su circunferencia de cintura, vamos a medirle su peso, vamos a medirle su presión arterial, le vamos a sacar sangre siempre con su consentimiento y cuando tengamos su sangre vamos a hacerle valores de triglicéridos, colesterol HDL, que lo vamos a ver después, es el que se llama el colesterol bueno. Vamos a hacerle eh, glucosa en ayunas, o sea, lo que se llama glicemia en ayunas. Vamos a hacerle también, ¿qué más? Lo voy a pesar, lo voy a medir, bueno, le voy a hacer una serie de mediciones. Pero don José Pérez ahí no participa en nada. Simple y sencillamente, pues fue voluntario, permitió que lo pesara, lo tallara, circunferencia y, y le saqué sangre. Por supuesto que le voy a dar sus resultados y de repente también se los voy a interpretar, pero ¿en qué momento interactúa él conmigo cambiándome a mí la idea preconcebida que tengo? En ningún momento. El único momento que intervino conmigo o que interactuó conmigo fue cuando lo convencí, firmó el consentimiento informado y ya pues lo empecé a pinchar, medir, tallar, lo que sea. Y después cuando se fue le dije, muchas gracias, don José Pérez, venga en unos 3 días o yo me voy a comunicar con usted y le voy a mandar sus resultados. ¿Ven la diferencia? El mismo José Pérez es experto en tráfico, le hago una entrevista y llegamos a un acuerdo. Él habla y yo hablo. El mismo José Pérez que ahora está aquí en el paradigma positivista, ese mismo José Pérez viene y me dice y me deja pincharlo, medirlo, pesarlo y luego se va y después le mando sus resultados, ¿sí? Pero ahí no intervino en nada. Ahí sí no intervino en nada. Esos son los dos paradigmas que hay un montón. De hecho, hay como 28 paradigmas. Es decir, 28 formas de ver la realidad. Pero los más comunes es el paradigma naturalista y el paradigma positivista. Eh, Dicho esto,
Ahora sí vamos a cambiar de presentación. Bueno, y las escalas que vamos a ver empiezan la nominal, la ordinal, la intervalo y razón. Estas son las escalas con que se mide las variables o las escalas en las que están clasificadas las variables. Algo más que quiero que ustedes sepan es que eh, vamos a estar usando ya dentro de un ratito, o sea, en un par de clases, el concepto de, de, de distribución normal, ¿sí? Esta campana que la hizo este señor Gauss también en 1898, del 1900, básicamente lo que refleja es que cuando uno mide lo que sea que uno esté midiendo, peso, talla, presión arterial, lo que sea, en una población, hay un valor medio. La gran mayoría de las personas se agrupan en el valor medio, aquí representado como esta línea vertical. Hay personas que están por arriba de ese valor medio y se van hacia la derecha, ¿sí? Y hay personas que están por abajo de ese valor medio y se van a la izquierda, ¿sí? Pero el concepto, o sea, la estadística parte del concepto de que los valores se distribuyen de manera normal. Luego tenemos la dispersión. Algunos le dicen ruido, pero realmente es la dispersión. La dispersión es esto, es el ancho de aquí para acá. Es el ancho de aquí para acá. Es decir, cuántos o cuán bajos son los valores pasando por la media a cuán altos son los valores. Entonces, una distribución normal se asume que tiene pues cierto valor de aquí para acá y cierto valor de aquí para acá. Cuando se ensancha la curva, entonces estamos hablando de que la forma cambia. Esto que está acá le decimos normocúrtico, o sea, una curva normal. Si estuviera muy ancha, diríamos que es platicúrtico. Y si estuviera muy empinadita, diríamos que es leptocúrtico. ¿Sí? Entonces, en las curvas que son muy dispersas, que son muy anchas, la desviación estándar es muy grande. Y en las curvas que son muy cerradas, muy puntiagudas, la desviación estándar es muy pequeña. En ninguno de los dos casos es bueno, porque lo que quiere decir es que estamos o concentrando mucho los valores o dispersando mucho los valores, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver. En su momento lo vamos a ver. Y vamos a trabajar más adelante, por ejemplo, los datos de conteo. Aquí vamos a poner, por ejemplo, factor de hombre, género, hombre-mujer. eh, el factor, el daño que estamos estudiando, por ejemplo, valores de azúcar en sangre, valores de presión arterial, valores de circunferencia de cintura, etcétera. Esto va a ir aquí. Circunferencia, por ejemplo, para las mujeres arriba de 40 años, el valor ideal es que no tengan una circunferencia de cintura arriba de 40, perdón, de 88 centímetros, 40 es muy poquito, de 88 centímetros. Y para los hombres, arriba de 40 años, lo ideal es que no tengan una circunferencia de cintura de 100, arriba de 106. Entonces aquí podemos poner, el daño es, eh, le ponemos una cruz que encontramos el daño o un signo negativo que no encontramos el daño. Y entonces decimos, bueno, aquí está, si es hombre o es mujer y si está por arriba de sus valores de referencia. Y ahí podemos calcular una serie de valores que vamos a empezar calculando los OR. Pero eso es ya en unas clases, pero sí lo vamos a ver ahorita este semestre. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a empezar con esto y esto sí lo voy a proyectar. Sí. Ujú, aquí está, aquí tengo esto. Deme un minutito que se me fue para acá. Aquí tengo esto acá. Lo voy a proyectar acá. Si no, no estoy seguro si ustedes lo están viendo, entonces este soy yo. Este,
Ya, ya me conocieron en la clase pasada y ya saben que Jorge es nuestro ayudante de cátedra. Entonces vamos a empezar viendo la introducción a los métodos de análisis. Este curso realmente se debería llamar así, métodos de análisis o ciencia de datos, sí, como una introducción a la ciencia de datos, porque tiene de todo. Pero se llama bioestadística porque así está en su pensum de estudios. Sí, pero eso, o sea, una bioestadística tradicional era ya prácticamente la continuación de las matemáticas. Esto ya no es así. Bien, entonces sigamos y aquí está esto, perdón. Sigamos y vamos a... la bibliografía de esto está basada en este libro, en el libro este de Power of Survive Design. Ese libro lo tenemos, quien lo quiera le podemos compartir el enlace. Y está basada en este también, en las escalas y medidas. Estos son libros de, que vienen en este formato Kindle, ¿sí? Todavía existe Kindle. Kindle son libros pequeños de, bueno, Amazon vende libros, ¿no? Estos son libros de Amazon en formato Kindle, esos sí no se pueden compartir, pero valen $7. Entonces, esa es la bibliografía de esta presentación, ¿ok? Y bueno, esto solo se pueden ver en formato Kindle también, que uno puede descargar la aplicación en su PC. eh, y ya, ok, entonces el contenido de la presentación, uno es recordar los niveles cognitivos de Bloom, que ya los vimos, sí, conocer, comprender, analizar, evaluar y crear, ¿sí? Ya lo vimos en la primera clase, si no, pues ya les mandamos ya les mandamos el link de la clase pasada, ¿verdad, Jorge? O ya está en la plataforma. No, doctor, ahorita lo estoy actualizando. Es que quiero hacer una carpeta donde meterlas, pero las estoy organizando. Ah, ok. Ujú. Va, pero entonces digamos que se recuerdan que vimos los niveles de Bloom, los vamos a estar repasando constantemente. La trama de la causalidad de Kenneth Rothman ya la vimos, que es el concepto de que la realidad es multivariada. Los paradigmas ya los vimos, que es cómo observo yo la realidad. Y entonces, aquí están los niveles cognitivos, lo que dijimos, conocer, comprender, analizar, aplicar, la síntesis y la evaluación, pero el modelo ahora ha cambiado. Hacemos la evaluación primero y después hacemos la síntesis, que el modelo que les presentamos en la presentación inicial, la síntesis ahora se llama crear, que es cuando uno le saca el máximo provecho, entiende el contexto y uno dice, con estos datos puedo interpretar la realidad de esta forma. Pues esto ya lo vimos. Hay una cosa que sí es interesante, miren, eh, pues antes de que ustedes recibieran este curso, ustedes podían decir, digamos, es muy frecuente, ¿no? Y todavía lo oigo yo por ahí. Si tomas mucha Coca-Cola te va a dar diabetes, dice la gente. O si tomas mucho café, te va a subir la presión arterial. O si, por ejemplo, comes mucha grasa, te va a crecer la circunferencia abdominal. No es así, porque no existe, ya vimos que la realidad es multivariada. O sea, no pasan las cosas de una manera tan sencilla. Para que una cosa sea realmente causante, ¿sí? De un desenlace biológico, de una enfermedad, o lo contrario, de, un- de un proceso benéfico para la salud, tienen que pasar todas estas etapas. Miren, tiene que, ahorita les va a costar un poquito entenderlo, pero cuando terminen la bio uno sí lo van a entender. Tiene que haber algo que se llama fuerza de asociación, que es algo que es puramente probabilístico, tiene que haber consistencia, que quiere decir que esto se repite todo el tiempo, que tiene que haber especificidad, que es decir, eh, si me está diciendo que yo tomo mucha Coca-Cola, se me va a subir el azúcar, pues no debería haber otra cosa que me suba el azúcar más que la Coca-Cola, ¿sí? Pero ustedes saben que no es así. Tiene que haber temporalidad. La temporalidad es, espérenme, voy a pasar para acá. La temporalidad es que el factor de riesgo estuvo previo al desenlace. Es decir, no puede pasar al mismo tiempo. Yo empecé a tomar Coca-Cola hoy y mañana ya se me suben los niveles de azúcar en sangre. Entonces no pasó.
tiene que haber una temporalidad, tuvo que haber pasado algún tiempo previo, que es lo que le llaman a la ventana, ¿no? Tuvo que haber una ventana, ¿no? De exposición y hasta que surge el fenómeno. Sí, eso se llama temporalidad. El gradiente biológico es que mientras más lo hago o con más frecuencia lo hago, más es el daño que me causa, ¿no? La plausibilidad es un concepto en biología y en medicina y en epidemiología que es muy importante. La plausibilidad es la admisibilidad, es decir, la admisibilidad. Por ejemplo, ustedes me creen si yo digo, mire, si usted toma mucha Coca-Cola, se le va a subir el azúcar y se va a volver diabético. Eso no es plausible. Eso no es plausible. No es admisible biológicamente. Porque el cuerpo tiene mecanismos de homeostasis que ustedes ya conocen, que regulan el hecho de que ustedes estén toma que te toma Coca-Cola. Lo que pasa es que probablemente la Coca-Cola está asociada a otra serie de comportamientos y conductas que unidas causan una forman una causa suficiente y entonces sí. Entonces la plausibilidad es la admisibilidad. La coherencia es, pues, obviamente, ¿verdad? O sea, que las cosas sean coherentes, que tengan sentido lo que ustedes están diciendo. La evidencia experimental, esa parte generalmente cuesta mucho hacerlo ahora, es básicamente como repetir en condiciones de laboratorio lo que está sucediendo, ¿sí? O poderlo evidenciar a través de estudios de observación directa y ver que la persona que se está sometiendo al factor agresor, pues sí le está causando la agresión, ¿no? El caso más clásico es los fumadores. Sí, los fumadores, pues no había que meterlos, simple y sencillamente había que seguirlos. Y una vez seguidos, pues demostrar que todo lo que está relacionado al tabaquismo, digamos, se presenta más en personas que fuman que en personas que no fuman. Esa es la evidencia experimental. Y la analogía se refiere a que esto mismo que está pasando aquí pueda pasar en cualquier otra parte, ¿no? En las mismas circunstancias. Esos son los criterios de Hill. La próxima vez que ustedes digan, no, es que tomar Coca-Cola aumenta el riesgo de que se me suba la presión o tenga azúcar elevado, no es cierto. Tiene que cumplir todos estos criterios que están ahí, todos. Y cuesta muchísimo. Por eso es que hablamos de asociaciones. Sí, cuando decimos sí, digamos que la falta de ejercicio, el consumo de tabaco, el consumo de grasas saturadas, etcétera, están relacionadas, por ejemplo, al síndrome metabólico, no decimos que la causan, decimos que están relacionados y por eso es que usamos las pruebas estadísticas, ¿sí? Usamos la chi cuadrado, usamos las pruebas digamos, la probabilidad de que así sea, pero no son causa, son factores asociados. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo en el curso. ¿Sí? Bueno, los paradigmas ya lo vimos. Y ahora, pues, hay uno que se llama transcomplejo mixto, y muchos estudios ahora trabajan esa parte. Por ejemplo, hacen una entrevista a profundidad y después hacen, digamos, mediciones cuantitativas. Entonces, cuando se aplican los dos modelos simultáneamente, se llaman transcomplejo o mixto. Es lo que le llaman estudios cual y cuantitativos o estudios transcomplejos o estudios mixtos. Hay muchos de ese tipo. Licenciado, disculpe, Diga. fíjese que tenemos una duda con un compañero que yo creo que usted está leyendo diapositivas, pero no sé si no sabemos si las está pasando o se ha quedado solamente en una. Eh, tiene razón, espéreme, tiene razón, tiene toda la razón. No se cambió, vamos a ver, tiene toda la razón. Ahora sí, no, no la cambió. Voy a tener que dejar de compartir. Tiene toda la razón. Ah, qué mal. Teóricamente lo debería
Lo debería haber hecho, pero bueno. Sí, no, estábamos en la misma diapositiva, es cierto. Tiene razón. Aquí está. Ahora sí, ¿verdad? Ahí está. Miren, todo lo otro, pues todo lo otro era lo que habíamos visto ya. Un pequeño repaso. Eh, pues eh, empezamos acá. Hablamos de los niveles cognitivos de Bloom y que los niveles cognitivos son estos: conocer, comprender, analizar, aplicar, síntesis, evaluación. Ahora sí lo están viendo, ¿verdad? René. Ok, gracias Camila. René, que siguió con la manita levantada. Ah, sí, es que no sé, yo pensé que se iba a bajar sola, disculpe. No, hay que ahogarlo. Muy bien, gracias por la observación. Bueno, entonces ahí están los niveles, que lo único interesante aquí es recordar que lo único interesante aquí es recordar que esto cambió, el 6 va al 5 y el 5 va al 6, y que la síntesis ahora se llama creación, si recordamos en el video que vimos el día viernes. La trama de la causalidad, pues ya, la trama de la causalidad de Kenneth Rothman, lo voy a poner en modo de presentación, un chancecito, así se empieza a proyectar. La trama de la causalidad de Kenneth Rothman, que ya lo hablamos, que la realidad es multivariada y que las cosas no pasan por un solo evento, sino que hay varias variables que se, que se, que colaboran, digamos, o que se conjugan para que un evento pase, aunque las estudiamos de manera individual. Ahorita voy para acá. Luego vimos los criterios de Hill. Y bueno, ahí retroceden un poquito el video y ahí está la explicación. Ahora ahí están los criterios de Hill. Sí, todos tienen que cumplirse. Por eso fue tan difícil, digamos. Fíjense que evidencia de que, y ese sí es causa, que fumar causa cáncer había desde 1895, imagínense. Luego en 1947 la evidencia era muy abundante, pero como no se podían cumplir todos los criterios, sí, no se podían cumplir todos estos criterios, sí, todos los criterios de Hill, entonces digamos que era como muy difícil elaborar alguna ley. Y fue hasta el año 94, por ahí, me acuerdo yo, que se pudieron demostrar todos los criterios de Hill, y demostrando todos los criterios de Hill fue que empezaron todas estas acciones de ambientes libres de humo de tabaco y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero imagínense, si desde 1895 se sabía y se pudo probar hasta 1994, sí, ojo, tengan mucho cuidado. O sea, de aquí en adelante ya no pueden ustedes, habiendo llevado esta clase, ya no pueden ustedes venir y decir, fíjese que la Coca-Cola causa tal cosa, o tomar café es benéfico para tal cosa. No. Si yo voy a hablar de causa, tengo que encontrar estudios que hayan podido demostrar todos y cada uno de los criterios de Hill. De lo contrario, lo único que puedo decir es que una variable está asociada. ¿Sí? Está asociada, pero no. Y vamos a ver eso, ¿no? El concepto de asociación lo vemos utilizando una prueba estadística que se llama chi cuadrado. Y más adelante utilizando otras pruebas que se llaman OR, RR, etcétera. Pero no, de aquí, después de esta clase, cada vez que quieran decir, es que esto causó esto, en evento en salud, pues, deténganse y piensen en los criterios de Hill. ¿Sí? Y digan, está probado con los criterios de Hill. Esto es estándar a nivel de salud. Si no está probado con los criterios de Hill, solo es un factor que está asociado. No es un factor que sea la causa. Ojo.
Bueno, los paradigmas que ya los vimos, y ahora sí vamos a entrar a esto. Y pues como la clase acaba a las 2, vamos a, vamos a dejar esta última. Quiero ver una cosa. Sí, vamos a dar una definición y con eso vamos a empezar la clase del día de mañana también. Entonces, la definición es, ¿qué es una variable? ¿Alguien levantó la manita? Jorge. Sí, doctor, enviamos la contraseña para los QS. Hágame un favor, póngala en el chat ahorita. Muy bien, ahorita los QS cuando den de gracia Cuando en el los chat. jóvenes vean este video para poder hacer la asistencia, va a estar en el chat. Y como aparece cuando Jorge lo pone en el chat, aparece en, ahí está, ahí está. Ahí está esa es la contraseña de los cubes. Pues idealmente vieron hasta acá el video, incluso se dieron cuenta del error que había cometido yo de no cambiar la presentación. Bueno, entonces esto, solo vamos a ver esto y ahí lo vamos a dejar y vamos a seguir mañana en la segunda parte. Una variable es básicamente una característica de interés. Entonces, lo que a ustedes les interese es una variable. Si a mí me interesa el estado del tiempo, esa es una variable. Si a mí me interesa si va a llover o no va a llover, esa es una variable. ¿Sí? Si a mí me interesa saber la opinión de alguien respecto al mundial y el partido del día domingo, que estuvo buenísimo, esa es una variable, la opinión, ¿no? Ahora, ¿cómo las mido? Esa es otra cosa. Pero una variable, o sea, una variable es cualquier cosa que a ustedes les interese medir. Sí. Ahora, ¿por qué se llama variable? Pues el concepto es muy sencillo. Es porque si yo les pregunto a ustedes su opinión respecto al partido del día domingo, van a ver, pues aquí miro 41 y más, dice, van a ver, no sé cuántos están ahorita conectados porque tengo el modo chiquito para ver eso. Van a ver, digamos, 50 opiniones. Entonces, si yo me pongo a analizar las 50 opiniones, y todas son diferentes, entonces tengo 50 respuestas. Bueno, voy a tener 50 respuestas de todas maneras, pero si todas fueran diferentes, entonces tengo 50 opiniones y cada una es variable. Por eso se llama variable. Ahora, si fuera cuantitativo, si yo voy y lo que hago es medir la talla de una persona, ¿sí? O la estatura, no se dice altura, ¿no? En los humanos no se dice altura, porque la altura puede tener una refri, puede tener un mueble, pero la talla o la estatura, esa sí solo la tienen los humanos. Bueno, creo que también talla hay en poblaciones animales, digamos, pero eh, talla sí es una definición para la estatura de los humanos. Entonces podemos decir, si a mí me interesa medir la talla, por ejemplo, de las personas, de un grupo específico, pues cada persona va a tener una diferente talla. Entonces va a tener un valor diferente, variable. Por eso se llama variable. Entonces una variable es una característica de interés, ¿sí? Que puede tener diferentes valores. Y una característica de interés es cualquier cosa que a mí me interese, y ahí está el término, medir. Este es el término, medir. Este es el término, medir. Que a mí me interese medirlo. Esto es lo más interesante. Aquí está, medirlo. Esto es lo más interesante. Entonces, si yo una definición de variable diría, más allá de lo que está acá en el slide, decir, la variable es una característica de interés, o sea, lo que a mí me interesa medir, ¿sí? Que puede tener diferentes valores. Esta es una variable que habíamos estado hablando. Y cuando esa variable le damos una connotación para asociarla a un evento, entonces a esa variable le llamamos factor. Y si esa variable, que ya la queremos asociar, sí, con que el factor sea de riesgo o sea protector, entonces ya se convierte en un factor protector o en factor agresor, ¿sí? Entonces,
Podríamos decirle variable protectora también y está bien, o variable agresora y está bien. Pero pues por alguna razón se fueron y le pusieron un factor, ¿sí? Cuando uno dice factor de riesgo, realmente la interpretación es una variable que tiene la probabilidad de asociarse al evento que estoy estudiando. O sea, es lo mismo. O sea, pero cuando ya vemos cuestiones de asociación, ya no le llamamos variable, sino le llamamos factor. Entonces, de nuevo, una variable es cualquier característica que a mí me interese medir y que eh, tiene diferentes valores cuando yo lo mido. Esa es una variable. Ahí lo vamos a dejar para no avanzar más. Y entonces, ahorita vamos a dejar de grabar.